Bueno, gracias Carlos y gracias a los expositores del segundo panel. Fue un panel excelente, tenemos similares expectativas para este panel de cierre. En este panel de cierre, digamos, el título es Visiones para el futuro de la agricultura argentina y vamos a estar retomando temas que ya se plantearon en los primeros paneles. Esencialmente dos ejes. El primero es cuál es la agricultura del futuro. O sea, vamos a tratar de plantear una mirada prospectiva, digamos, sobre la agricultura para pensar cuál es el lugar que la Argentina puede tener en esa agricultura del futuro. Y la segunda pregunta es cuáles son las capacidades que son necesarias para formar parte de esa agricultura y en qué medida el marco de políticas públicas actual favorece, digamos, ¿no?, el desarrollo de esas capacidades o alternativamente qué tipo de políticas públicas serían necesarias para poder enfrentar mejor esos desafíos. Tenemos un panel de lujo, como fueron los paneles anteriores. Yo simplemente voy a mencionar quiénes van a participar y luego voy a presentarlos uno por uno antes de sus exposiciones. Está Mercedes Patrullú, espero haberlo dicho correctamente, que está actualmente como asesora de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Lo tenemos también a Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura y actualmente representante del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola en Brasil. Tenemos a Federico Bert, que en algún momento dirigió el área de innovación de ACREA y es actualmente asesor principal del Instituto Interamericano de la Cooperación Agrícola. Y finalmente a Diego Gauna, investigador del INTA y que dirige el Centro de Prospectiva del INTA. A los cuatro le agradecemos mucho su disposición a participar en este panel. Realmente para nosotros es un gusto poder trabajar, digamos, conversar sobre estos temas con ustedes. Les hemos pedido a los expositores, como hicimos a lo largo de los paneles, que por favor, digamos, sabemos que tienen un montón de cosas para decir, que por favor circunscriban su presentación a 15 minutos. Hasta ahora venimos súper bien con el manejo de los tiempos, esperamos mantener ese récord. Y bueno, sin más prólogo, voy a dar paso, digamos, a la primera exposición. Como les adelanté recién, digamos, la primera expositora es Mercedes, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Sociología y magíster en Investigación en Ciencias Sociales. Tiene una trayectoria como investigadora, docente y en la gestión en ámbitos académicos y técnicos, en los cuales se ha especializado en una variedad de temas, en particular las políticas públicas y la epistemología y la metodología de los estudios prospectivos y sobre el futuro. Se ha desempeñado como investigadora del INTA en el Centro de Investigación en Economía y Prospectiva, es profesora en una serie de universidades y, como les adelanté recién, se desempeña actualmente como asesora del programa Argentina Futura de la Jefatura del Gabinete de Ministros. Los ejes de la presentación de Mercedes van a tener que ver con el desarrollo de la agroecología en Argentina y en la región, cuál es el lugar, digamos, que la agroecología ocupa en esos escenarios y visiones de futuro y qué rol podrían tener, deberían tener las políticas públicas para promover ese tipo de prácticas agrícolas. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que encantada porque es muy interesante, muy pertinente toda esta conversación que desarrollaron con estas iniciativas, ¿no? Bueno, como les decía Carlos, voy a hablar un poco de la agroecología y cómo se inscribe la agroecología en el marco de políticas públicas y también en las visiones de futuro que hay sobre la agricultura en general, ¿no? Tratando de dar ese foco en políticas públicas y prospectiva, que es mi especialidad, si bien los temas de agroecología y políticas públicas de la agroecología han sido y en parte siguen siendo mis temas de investigación. Primero, simplemente dos figuras que nos van a situar un poco en los desafíos cuando hablamos de agroecología. Obviamente, en el primer mapa tenemos una distinción de grandes zonas agroecológicas de nuestro país. Y en el segundo mapa tenemos la muestra de la expansión de una determinada forma, la forma convencional de producir
la dominante, digamos, la agricultura de insumos o la agricultura de exportación, y su expansión y su cobertura territorial, ¿no? Y completando con la siguiente imagen, para situar un poco en dónde estamos hablando, este cuadro que nos pinta con colores qué proporción de nuestras exportaciones son ocupadas por qué tipo de productos. Y bueno, ahí vemos la preponderancia de lo que veíamos en el mapa anterior en nuestras exportaciones, y no la simplificación en alguna manera, ¿no?, de la canasta exportadora argentina, que significa restricciones, obviamente que significa, más allá del valor de la producción agrícola, significa restricciones en términos de que la extremada especialización nos juega en contra también en cuanto a nuestra capacidad exportadora y de obtención de divisas en un país que sabemos que tiene muchas necesidades sociales y además también grandes problemas de balanza comercial, ¿no?, y de endeudamiento. En ese marco es que vamos a hablar de agroecología. Acá hay una definición que toma varias definiciones, porque hay muchas definiciones, pero se suele decir que la agroecología es tres cosas, básicamente: una disciplina científica aplicada, prácticas específicas relacionadas con la producción agrícola y un movimiento social. Entonces, para especificar un poco más esto, esta disciplina incorpora distintas miradas disciplinas, el conocimiento no lego, ¿no?, o el conocimiento local, con ciertos principios distintos, ¿no?, o que la caracterizan. Estamos hablando de prácticas específicas que parten de los sistemas productivos, pero escalan hacia los sistemas sociales, territoriales, alimentarios, ¿sí? Y también estamos hablando de las bases de un movimiento social que se apoya en el poder de la ecología, de tener una mirada sistémica, y que va problematizando distintas esferas de las prácticas sociales, ¿no? No solo la productiva, sino también la relación con el ambiente, la salud, las cuestiones incluso de género, o incluso también la economía del cuidado, y así tiene como un potencial problemático de qué modo producimos y hacemos sociedad y comunidad en relación con ella, ¿no? Bueno, esto simplemente para contarles el progreso de esta disciplina que surge en términos de disciplina científica en los años 70, pero bueno, recuperaciones anteriores vinculadas con eso, y después movimientos sociales y ONGs que impulsaron esto en toda la región. Y también cuál ha sido el marco de las políticas que hacen la región, ¿no? Perdón, Carlos, te pregunto si soy yo solamente la que veo mal el PowerPoint o ustedes también, como todo borroso. ¿Cómo se ve en la transmisión de YouTube? ¿Se ve bien? Entiendo por lo que me dice Francisco que se cortó la transmisión de Mercedes, ¿es así? Perfecto. Hubo un problema con tu transmisión, Mercedes. Ahora creo que está resuelto. A ver, podemos probar a ver si todo funciona bien. Bueno. Bueno, yo no veo bien el PowerPoint, pero digo, el desarrollo en los distintos países, las políticas han tomado distintos carriles. Vamos a ir directamente a cuál ha sido, ahí lo veo mejor. Las políticas, especialmente en Argentina, ¿no? Algunos hitos del desarrollo que apoyaron el desarrollo de las políticas públicas. Vale decir que primero esto vino del lado de los movimientos sociales, de las organizaciones no gubernamentales, ¿no?, de la ciencia aplicada que empezó a hacer, y las políticas empezaron a acompañar con distintos programas de extensión desde fines de los años 80 hasta la actualidad, ¿sí? Tenemos distintos hitos, como puede ser la creación
de determinados programas de extensión en INTA que fueron acompañando y siguen acompañando actualmente, y que también, por ejemplo, en 2020 una novedad es la Dirección Nacional de Agroecología dentro del Ministerio de Agricultura, ¿no? Posicionada en una secretaría que tiene como objetivo las economías regionales, la bioeconomía, con una mirada, buscando hacer una mirada transversal de la agroecología hacia distintos tipos de productores, ¿sí? Pero me interesaba comentar la principal dificultad, no solo para las políticas vinculadas a la agroecología, sino en general para las políticas públicas agrarias en el país, es esta cuestión de la dificultad de atravesar el ciclo de las políticas, ¿no? Se supone que las políticas sirven cuando tienen que ser capaces de desarrollar un ciclo de aprendizaje, ¿no? Que está expresado en la primera esfera, que pasa por la puesta en agenda, el diseño, la implementación, la evaluación para hacer mejoras y aprender y volver a desarrollar políticas. Y entonces cuando la institucionalidad no permite el desarrollo de este ciclo, hay algunos problemas, ¿no? Cuando no se da este ciclo virtuoso, ¿no? No solo porque se interrumpen las políticas que se desarrollan, sino porque las políticas que se desarrollan en sí mismas no adquieren la institucionalidad y el vigor, digamos, el enraizamiento, digamos, por decirlo, en la sociedad, en instituciones no solo públicas, en términos de sino, o sea, la ruptura del ciclo de políticas interfiere en el tipo de políticas y en cómo hacemos las políticas. Es un gran desafío para poder profundizar esto de la agroecología que, según el último censo, ¿no? Del 2000, hecho en 2018-2019, que registró con una pregunta si hacían prácticas agroecológicas los productores y las productoras, el 92%, ni siquiera el 1% contestó que sí, pero por lo menos hay un registro de que el 0,92% de los productores realiza esta práctica. No tenemos con qué compararlo porque es la primera vez que se pregunta eso, pero cuando uno habla con los productores que han atravesado las transiciones agroecológicas, los especialistas que se dedican a la disciplina de la agroecología, la sensación es de que esto es algo, ellos lo ven como algo inexorable que avanza y tiene que ver también con ciertas visiones de mundo, que es lo último que quería presentarles, un par de escenarios para que vean dónde se sitúa el tema de la agroecología y cómo participa de esta cosa de futuros sobre la agricultura. Porque vamos a mostrar dos escenarios, tres en realidad muy rápido, para mostrar con esta herramienta de los escenarios y la construcción de visión prospectiva, no solo podemos imaginar qué es lo que habrá en el futuro, ¿no? En términos de aparatear de capacidades, de redes, de tecnología, de tipos de sujetos agrarios, etcétera, sino también trabajando con escenarios, eso nos permite analizar cómo se llega a esos futuros. Entonces voy a mostrar dos ejercicios. Uno es que está a mitad de camino en el horizonte que habíamos trazado, que realizado en el 2010, ¿no? Tenía un horizonte de 2003, hicimos en el Instituto de Perspectiva y Políticas Públicas del INTA. Es interesante mirarlo a mitad de recorrido de este plazo, ¿no? Habíamos pensado 4 escenarios, el primero denominado My Way, el segundo en un trompo arriba de una calecita, el tercero Diagonal Virtuosa y el último Argentina. Obviamente que los títulos buscan sintetizar muchas ideas que hay adentro de cada uno de estos escenarios que se observan ahí en esos cuadritos de eventos y flujos. Acá muchas cosas de las que se pensaron en este periodo de tiempo no se realizaron, ¿no? Por ejemplo, el primero contemplaba una gran expansión del riego en la producción agropecuaria del país. El tercero, bueno, está asignado por la oscilación pendular entre distintos proyectos políticos que no terminan de construir un proyecto común. El tercero es diagonalosa y tenía como condición, por ejemplo, una fuerte articulación científico-tecnológica regional para fortalecer las plataformas tecnológicas, por ejemplo, con una articulación fuerte con Brasil.
Y el cuarto, Argentina, un poco se está desarrollando en el sentido de que contemplaba una fuerte impronta china en las empresas, digamos como una desnacionalización de los agentes productores en el campo. Pero vistos hoy, dan una idea, un marco de cómo la agroecología, si bien no estaba pensada en sí misma todavía en ese momento, siendo un trabajo que hicimos posteriormente, cuáles podrían ser los campos, y en el de Diagonal Virtuosa, por ejemplo, había una fuerte articulación también con todo lo que es el paradigma alternativo, que en las políticas en Brasil fue muy importante en su desarrollo, y entonces ahí había también una articulación por ese lado. ¿Cómo nos sirven hoy para ver? En todos estos sí se contemplaba que, por ejemplo, el tema de recursos naturales no iba a ser algo todavía en el horizonte 2030 posible de alcanzar significativamente, ¿no? Un buen manejo de recursos debido a la dificultad de, justamente que estaba hablando previamente de la relación de, digamos, la raigambre institucional, territorial de las políticas públicas en función de estas dificultades de la institucionalidad argentina, ¿no? Déjenme mostrarles un ejercicio más, que es el de Agrimont Terra de Francia, planteado para un horizonte más lejano, que es el 2050. Este estudio plantea 5 escenarios, y si ustedes ven, porque las dimensiones son cambio, que se tienen en cuenta, las principales son cambio climático, el cambio en las dietas, las formas, las estructuras productivas, usos del suelo. Bueno, y la agroecología está en estas pequeñas círculos que hay abajo a la derecha de cada escenario. En 4 de los 5 escenarios que se plantea este ejercicio para el 2050 está presente la agroecología. Es interesante que igual estos 4 escenarios tienen resultados distintos. El más positivo, digamos, es el de las dietas saludables, ¿no? Un mundo que da respuesta al cambio climático, que hace esfuerzos por cambios en dietas y formas de producción y genera diversidad. Pero estos 3 intermedios tienen resultados ambiguos y aún así la agroecología está presente, pero a veces en sistemas tecnológicos debilitados o sistemas de gobiernos debilitados o, bueno, crisis económicas, escasez, digamos, distintos aspectos que, si bien la agroecología está presente, forma parte de un conjunto mayor en el que no hay resultados tan claros en términos positivos. Y en el más negativo de estos escenarios, el que se llama metropolización, por ejemplo, para las zonas de Argentina y de Brasil, se prevé que van a duplicar sus exportaciones. Este es un escenario, bien, que no tiene en cuenta cuestiones de cambio climático, que no logra desarrollar una acción concertada a nivel internacional relacionada con estos temas. Entonces, bueno, y ese es el escenario en el que Argentina y Brasil tienen un rol importante en cuanto a expansión de sus exportaciones, ¿no? Entonces, pensando en el ejercicio anterior, de qué manera también se buscaba desde las políticas promover una integración de las plataformas tecnológicas. Este es un punto interesante para pensar a futuro, ¿no? Recogiendo algunos otros aspectos que antes se mencionaron. Y por último, les quería mostrar este ejercicio en donde a partir de la crisis COVID, este gráfico representa cuáles son los tipos de escenarios que en determinado periodo de tiempo del año 2020 se analizaron. A partir de 83 escenarios se hizo una clasificación de qué tipo de futuros se veía o se imaginaba a partir de la crisis, y si bien hay una buena cantidad de estudios, ¿no? De 50 escenarios que van por una continuidad del crecimiento, aunque de distinto tipo, ¿no? Las esferas negras, un crecimiento continuo o un crecimiento con disrupciones, con altos y bajos o con una lenta recuperación. Hay otros escenarios que contemplan cambios más importantes en la dirección de las cuestiones económicas, globales y de gobierno y de recursos naturales y tecnológicas. Aquellos que van por un nuevo disciplinamiento, digamos, una organización en torno a nuevos valores,
otros que prevén el colapso, ¿no? Y algunos otros menos que se imaginan un mundo absolutamente transformado, basado en las tecnologías, digamos, con digamos, una nueva naturaleza generada, como si dijéramos artificialmente. El mensaje es que de todas estas visiones de futuro están hechas las políticas también. Entonces, Argentina tiene un gran desafío para poder encauzar ese camino muy preciso, porque en un contexto de grandes restricciones económicas, financieras y de estructura productiva, pero digamos que hay mucho por hacer para afinar y establecer consensos que nos permitan abordar con precisión este camino crítico. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Mercedes plantea, digamos, una serie de temas sumamente interesantes desde el punto de vista de las políticas públicas. Uno de ellos es, digamos, el valor y la necesidad de plantear escenarios prospectivos para poder informar la orientación de las políticas públicas. También mencionó la dificultad de los procesos de aprendizaje en el caso del proceso de definición de políticas públicas en la Argentina, por la interrupción de esos procesos de aprendizaje y la discontinuidad de las orientaciones de política. Y después me parece que planteó un punto sobre qué lugar ocupan estas prácticas agroecológicas en las prácticas reales, digamos, de la agricultura argentina. Le voy a dar el paso ahora a Gabriel Delgado. Gabriel es licenciado en Economía Agraria y doctor en Finanzas del SEMA. Se incorporó en 1988 al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y desarrolló, digamos, una extensa carrera en ese ámbito. Fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación entre 2013 y 2015 y director de INTEA Sociedad Anónima entre 2016 y 2019. Se desempeñó también como asesor y director en diversas entidades relacionadas con la agricultura y la agroindustria y tiene una extensa trayectoria en la docencia, tanto a nivel de grado como posgrado, y actualmente se desempeña como representante en Brasil del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Gabriel viene desarrollando una reflexión sistemática sobre cuál es la agricultura del futuro y qué lugar debería ocupar Argentina en ella, así que tenemos mucho interés en escucharlo. Muchas gracias, Gabriel, por tu participación. Bueno, Carlos, pongo el temporizador en 15 minutos. Muchas gracias por la invitación, ante todo, muy amables. Un placer compartir con Mercedes, con Diego, con Federico esta reflexión y, por supuesto, con tu coordinación. También muchas gracias a Juan, que fue el que me circuló la invitación. Bueno, esto dice que la diferencia entre los economistas y los brujos son solamente los honorarios, ¿no? Porque esto de adivinar el futuro es un arte muy difícil, reservado a pocos seres humanos. Pero creo que en este momento, con la información disponible, es muy importante, creo, saber lo que está pasando en el mundo con el multilateralismo y las discusiones que hay respecto de la agricultura, porque yo creo que los futuros también se construyen, ¿no? Y me parece que la organización de los países, el multilateralismo, de alguna manera, está dando algunos pasos tendientes por lo menos a guiar un poco cuál va a ser el futuro de la agricultura. En ese sentido, me parece que es muy importante charlar de lo que está pasando en Naciones Unidas con el Global Summit sobre Food System, que lo está organizando el secretario general, una reunión de jefes de Estado que se va a realizar en Nueva York a fin de septiembre, y que me parece que es muy emblemática por los 5 action tracks que tienen un contenido muy urbano, en donde hay una mirada muy europea, muy desde el consumidor, y hay una mirada poco relacionada con el desarrollo que tiene la agricultura en todos los países de América, diría yo, ¿no? Y a mí me parece que esta pregunta del futuro de la agricultura, bueno, la agricultura en el mundo va a tener un futuro. Seguramente la agricultura tal cual la conocemos hoy va a existir, seguramente con muchas áreas de mejora que tiene que llevar adelante la agricultura. Cuando digo agricultura me estoy refiriendo a la pecuaria, me estoy refiriendo a la pesca, me estoy refiriendo en un sentido amplio a la política agrícola. Seguramente va a existir también nuevas formas de producir que están naciendo con mucha fuerza, con mucho apoyo científico, con mucho apoyo tecnológico, con mucho apoyo financiero, como son,
por ejemplo, esta nueva lógica de tratar de producir alimentos sin tierra, ¿no? La agricultura celular, otras técnicas de producción de proteínas que están de alguna manera incipientemente irrumpiendo con mucha fuerza, y en donde también las ideas que hay referidas a la agricultura tradicional, que es la agricultura que nosotros conocemos en nuestros países, de alguna manera se sienten amenazadas. Ahora, con ese escenario, también nosotros localmente creo que vamos a tener que ver a dónde queremos ir y dónde nos vamos a poner de acuerdo en ir. Porque Argentina no tiene muchos sectores en donde pueda apalancar fuertemente la generación de empleo y la generación de divisas. Y yo creo que también, de alguna manera, continuar con el crecimiento del modelo que nosotros tuvimos hasta ahora no nos va a aportar mucho desde el empleo y tampoco la generación de divisas. Se habla mucho de producir 200 millones de toneladas. Bueno, ¿para qué? Para el país, si sacamos la cuenta neta de cuántos dólares de más entran con 200 millones de toneladas, nos vamos a dar cuenta que no le cambia la vida al país. Y tampoco la agricultura y la producción de granos en particular promete ser una gran generadora de trabajo de cara al futuro. Entonces, me parece que hay un montón de replanteos que nosotros tenemos que hacer, porque además al medio, muchos grupos políticos dentro de la Argentina, que son los que de alguna manera sedimentan una buena parte de las ideas que se generan en las urbes, están muy conectados a discursos cuyos intereses están representados en Europa o cuyos intereses están representados en estas nuevas empresas que tratan de producir alimentos sin tierra, cuyo poco basamento científico de alguna manera injustamente tuerce la opinión que hay sobre los sistemas de producción que nosotros tenemos acá, sin negar que hay cosas que tenemos que mejorar, porque creo que Argentina tiene un montón de posibilidades para hacer bien las cosas y creo que los prejuicios a menudo y la economía política se llevan puesto una buena parte de los proyectos que nos hacen bien. Yo, mira, quiero ver que ayer leí una noticia de Argentina que decía que se habían prohibido las salmoneras, ¿no? Y yo creo que efectivamente los sistemas de producción de salmón, como se conocieron en Chile, también nos trajeron un montón de problemas ambientales y un montón de desequilibrios ecosistémicos. Pero la acuicultura, la maricultura en particular, tiene sistemas de producción que son absolutamente amigables con el medio ambiente. Entonces, prohibir la generación de salmón de alguna manera, que es una fuente muy importante de divisas para la Argentina, casi 50 millones de dólares por año importamos de salmón, y podríamos exportar quizás mucho más porque tenemos una costa marítima muy larga, otra vez, ¿no? Matamos al proyecto y no nos fijamos en las reales cuestiones ambientales que subyacen atrás de todo esto. Y pienso que son permanentes daños que nos autoinfringimos en nuestra economía, que nos van condenando de a poquito a ir cerrando cada vez más las puertas para parar este crecimiento impresionante que ha tenido la pobreza desde que yo nací en el 75 hasta hoy, que nació de 4 a 40, 45%. Creo que hay una generación entera que tiene que reflexionar sobre lo que pasó en Argentina y otra generación nueva que tiene que pensar cuáles son las vacas sagradas que vamos a empezar a discutir y que no discutíamos para poder pensar en otro esquema para la Argentina. Yo creo firmemente que para poder aprovechar las oportunidades que el mundo nos da y pensando en 1 o 2 décadas, nosotros tenemos que pensar en una política agrícola para toda la sociedad argentina. Y creo que el sector agropecuario tiene mucho para darle a toda la sociedad. Una sola política, yo siempre digo, que sea de tratar de producir y exportar sobre todo, dejar de exportar relativamente menos alimentos para consumo animal y tratar de ese consumo animal generarlo en Argentina y poder exportarlo con más valor. Una tonelada de maíz vale $200, 150, $250, dependiendo el momento en el que uno hace la cuenta. Pero una tonelada de carne en Argentina vale $4.500. Ni hablar una tonelada de salmón. Nosotros necesitamos mejorar los términos de intercambio. Y además consumir los alimentos para animales que exportamos implicaría generar mano de obra acá, porque la generación de mano de obra que se genera con la producción de pecuaria, de producción animal, es totalmente distinta a la producción agrícola. Y eso lo tenemos muy a mano y tenemos una potencia gigantesca para poder hacer eso y para poder exportarlo rápidamente y tratar de revertir esta situación que señalaba Mercedes de permanentes problemas relacionados a la balanza comercial y al balance de pagos del Banco Central en general por los problemas de endeudamiento que tenemos.
Creo también que nosotros tenemos que tener un fuerte impulso a la agricultura familiar y a los pequeños productores, pero siempre teniendo en claro que la distribución del ingreso de la Argentina, nosotros necesitamos hacerla sobre todo en las urbes, ¿no? Hay que hacer la distribución del ingreso dentro del sector agropecuario, fortalecer a los pequeños productores que tan importantes son para el tramado sociocultural de la Argentina, para el interior de la Argentina, pero nosotros tenemos que tener una sólida política exportadora que de alguna manera nos pueda sacar de esta situación que, como dice Rapetti, Argentina fue el primer país del mundo en las últimas décadas que en tener más recesiones, y esto nos ha roto el tejido productivo y además nos está generando cada vez más incentivos a que no haya ningún incentivo a invertir en la Argentina. Y creo que, insisto, hay una responsabilidad generacional de cambiar el eje de los discursos que hay. Hay algunos discursos que considero son muy funcionales, tanto de izquierda y de derecha, a que nada cambie. Y me parece que tenemos un desafío muy importante y pongo nuevamente el tema generacional como central en todo esto. También me parece que de acuerdo a las capacidades que nosotros tenemos que generar, muchas de las cosas que van a pasar con los sistemas de producción del futuro y muchos de los nichos que van a aparecer de producción del futuro, que van a ser múltiples, seguramente muchos de los que estamos hablando de la agricultura sin tierra, de la agricultura sin químicos, todo esto de la agricultura con trazabilidad, de saber la huella de carbono, la huella hídrica, miles de cosas que se van a abrir. Me parece que van a requerir también desde el sector público pensar seriamente que tenemos que evitar por todos los medios de que nuestras instituciones públicas se queden obsoletas y que traten de acompañar todos los cambios que están ocurriendo en el sector privado y a nivel también multilateral. Creo que hay muchos bienes públicos que tenemos que ayornar su producción. Hay formas de producción de bienes públicos que tienen que cambiar, así como cambian las formas de producción de algunos bienes privados y algunos servicios. También tenemos que cambiar algunos bienes públicos y hay algunas zonas de confort que se van generando en las diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, que vamos a tener que pensar en que eso realmente va a tener que cambiar también la forma de producción y los procedimientos de producción de los bienes públicos. Y también vamos a tener que pensar en que tienen que aparecer nuevos bienes públicos que hoy no conocemos cuáles son. Pero yo escucho a los otros paneles hablar de cuestiones de inteligencia artificial, de robótica. Bueno, seguramente todo eso va a requerir un andamiaje de bienes públicos diferentes. Y ya no se puede pensar también que los bienes públicos los puede producir solo el sector público. El futuro dice que el futuro de los bienes públicos también tienen que ser construcciones público-privadas y creo que esto, así como ocurre en el mercado de los servicios basados en el conocimiento, que en donde la integración público-privada es clave, bueno, para pensar los bienes públicos, creo que los nuevos bienes públicos creo que tenemos que seguir el mismo camino. Me quedan 4 minutos según mi cronómetro y creo que, como decía recién, tenemos que eliminar esta grieta que hay también entre la cuestión urbana y la cuestión rural. Argentina es uno de los países del mundo que más habitantes urbanos ha tenido en proporción desde el siglo XIX. Quiere decir que esta dicotomía entre campo y ciudad creo que de alguna manera alimenta también algunas academias que generan rentas de egos de muchos economistas, de muchos colegas, de muchos sociólogos, que no son funcionales al desarrollo nacional. Y que creo también que en algún momento tiene que haber un cambio en las visiones de país, porque ya tenemos un 45% de pobres en Argentina. Tenemos que reaccionar y tratar de ver de qué manera podemos recorrer un camino diferente al recorrido hasta ahora, porque este camino no nos está llevando muy bien y la Argentina primarizada de exportación de alimentos para animales creo que tampoco nos va a sacar de ahí. Tenemos que pensar el sector agrícola desde otro lugar. Y este desprecio que tienen algunos que hablan mucho de ambos lados, ¿no? Lo urbano contra lo rural contra lo urbano, este desprecio, te diría, muy primitivo que hay en parte de los que hablan más fuerte, que no representa para nada la realidad de la mayoría de la Argentina. Creo que también tiene que de alguna manera que en algún momento encontrar algún equilibrio. El sector agropecuario, para muchos académicos que viven de esto, no tiene, para ambos lados de la grieta, no tiene nada que ver con el agro de lo que hace 80 o 100 años ocurría. Nada que ver.
y me parece que nos obliga la situación del mundo y lo que está ocurriendo, y sobre todo la pospandemia, a pensar más allá de la renta de ego que puede generar alguna biblioteca académica. Coincido totalmente en que los GMOs las nuevas técnicas de mejoramiento forman parte muy importante del futuro. Yo lo escuché recién a Feingold que decía, yo creo que en los GMOs hay también que hacer una distinción entre aquellos GMOs que se utilizaban para vender más agroquímicos de lo que pueden ser los GMOs para controlar las cuestiones hídricas, las cuestiones del carbono. Hoy también señalaba que en las preguntas guía que nos mandaban decía, bueno, ¿cuáles son los desafíos ambientales que tienen? No son desafíos, son oportunidades. Una de las pocas industrias que puede capturar carbono es la agrícola, en un sentido amplio también. Y creo que nosotros tenemos que abrazar esa industria agroambiental y tratar de aprovechar al máximo todas las oportunidades que el mundo va a brindar para que podamos entre todos avanzar en los grandes problemas ambientales que tiene el mundo. La agricultura, no tengo ninguna duda, puede ser parte de la solución a muchos de estos problemas, y este es el mensaje que estamos llevando nosotros como América al Global Summit para poder poner un contrapeso a la discusión, una discusión que nosotros consideramos tiene que ser mucho más amplia que los 5 action tracks propuestos en el Global Summit, una estrategia que tiene que incluir la discusión del código alimentario, que tiene que incluir el rol que tiene la agricultura en el desarrollo de los países, que tiene que tener un fuerte componente del comercio internacional, y sobre todo también incluir al precio de los alimentos como un elemento central de las discusiones que hay alrededor del sector agrícola, porque hay, creo, poco abordaje sobre la cuestión el efecto que puede tener muchas de estas discusiones que hay en las grandes urbes, sobre todo en las sociedades más ricas, respecto del precio de los alimentos para el conjunto de la población mundial. Así que yo quiero agradecer, quiero de alguna manera también dejar un mensaje que creo que tenemos una enorme tarea de mejora en el sector, pero también creo que la sociedad argentina y de América del Sur en general tiene una oportunidad enorme para seguir aprovechando las oportunidades que el mundo le va a brindar a la industria de la agricultura, como la conocemos, también a lo que la agricultura puede hacer para cuidar el ambiente, que creo que puede ser mucho. Y me parece que tenemos, si lo sabemos aprovechar, un futuro muy próspero, por supuesto, ocupándonos también de dar algunas discusiones que hoy nos están dando. Muchas gracias. Bueno, gracias, Gabriel. Gabriel, digamos, planteó una serie de tensiones, me parece, digamos, ¿no?, en relación a cuál debería ser el futuro de la agricultura. Repuso, digamos, fuertemente el tema de la necesidad de divisas, la preocupación por el crecimiento económico. Habló de la idea de que hace falta nuevos bienes públicos para la agricultura y que esos nuevos bienes públicos deberían ser co-creados por el sector público y el sector privado. Y dejó, me parece, una pregunta interesante, digamos, ¿no?, que es una pregunta respecto a, digamos, ¿cuál serían, digamos, los consensos mínimos posibles, digamos, ¿no?, que permitirían encarar, digamos, la multiplicidad de desafíos que hay por delante desde el punto de vista de las políticas públicas. Parece que es un tema que lo tocó, no lo desarrolló, quizás podemos hablar un poco más en las preguntas y respuestas. Ahora vamos a escuchar la presentación de Federico Bert, ¿sí? Federico es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Agronomía de la UBA. Fue becario e investigador del CONICET en la Facultad de Agronomía de la UBA, donde hizo investigaciones sobre distintos aspectos de los sistemas agropecuarios. Fue también coordinador académico del Congreso Tecnológico de CREA y director de la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA. Codirige actualmente una serie de proyectos de investigación con financiamiento de instituciones internacionales, es además consultor de empresas y organismos públicos, cofundó el sitio Agroconsultas Online y el sistema CIMA, y es además productor agropecuario en el norte de Buenos Aires. Y se desempeña como asesor principal de la Dirección de Cooperación Técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y Federico básicamente nos va a presentar, ¿no?, una visión sobre el futuro de la agricultura, cuáles son las condiciones que tiene la Argentina para transitar ese futuro y qué haría falta desde el punto de vista de las políticas públicas para poder hacerlo de manera exitosa.
Gracias, Federico. Bueno, muy buenos días. Estoy muy agradecido y muy contento de poder participar de este panel. Es un gusto conversar con Mercedes, Gaby, Diego y con vos, Carlos. Bueno, yo básicamente quiero brindar mi visión personal respecto con tres mensajes, básicamente. Yo pienso por un lado, y después voy a expandir, que la agricultura está en camino a una transformación muy importante, que no empieza ahora, pero que sí se intensifica a partir de ahora. Creo que Argentina está muy bien posicionada para transitar esa transformación y capturar las oportunidades que esa transformación supone, y puede hacer de esta transformación el centro de su estrategia de desarrollo sostenible. Pero creo también que con un buen posicionamiento solamente no alcanza, y ahí es donde está el campo de acción de las políticas como mecanismo fundamental para impulsar, incentivar y capitalizar, digamos, las oportunidades que puede suponer esta transformación. Entonces, voy por lo primero. Yo creo que como humanidad estamos en un momento muy, muy especial, ¿no? Estamos, de alguna manera, reflexionando sobre nuestro presente y pasado para ver cómo nos proyectamos a futuro. Como humanidad en su conjunto, ¿no? Nos estamos cuestionando hábitos, modelos de producción y una serie de cosas más. Como decía Gabriel, con perspectivas muy distintas. No es igual la reflexión que hacemos desde el continente americano que la que se hace desde Europa o Asia, y eso de cara a futuro inevitablemente plantea una reconfiguración de esquemas geopolíticos y de relaciones internacionales. La agricultura no escapa a ese proceso, ni mucho menos ese proceso de transformación, digo, y de repensamiento que transita la humanidad. Es parte importante o central de ese proceso, está en el centro de la escena, de alguna manera. Es un sector, el sector agrícola, ¿no? Y esto es válido tanto a escala global, desde mi perspectiva, como a escala local de nuestro país, tan demandado como cuestionado, ¿no? Hay una especie de contradicción ahí muy, muy llamativa. Y es, de alguna manera, un sector muy especial, siguiendo la línea de lo que planteaba Gabriel. Es parte del problema en el sentido de que tiene margen para mejorar muchas de las cosas que hoy se cuestionan, pero también tiene muy a mano posibles soluciones, por lo cual se constituye en un sector que de cara a futuro puede aportar soluciones muy concretas y de alto impacto. Yo creo que hasta acá la agricultura, y de nuevo esto es válido a nivel, y cuando digo agricultura lo digo en el sentido más integral, ¿no? Agricultura, ganadería, todo lo relacionado a, como decía Esteban Giovalli más temprano, a cuestiones que tienen que ver con la tierra y su producción. El pasado reciente es bien exitoso desde mi punto de vista. Hemos transitado un sendero de logros, con luces, pero también con sombras, claramente, innegablemente, ¿no? La producción agrícola, si uno la mira a escala global, digamos, logró acompañar las necesidades de una humanidad en crecimiento, no sin dejar huellas, repito. En los últimos 60 años, por ejemplo, la producción agrícola se multiplicó por 3, mientras que la población se multiplicó por 2,6. Cuando uno lo analiza en términos de calorías por habitante y por persona, hubo casi un aumento de casi un 50%, por lo menos desde la perspectiva de la producción. Después, de cómo eso se consume, se distribuye y se consume, quizás la historia no es tan exitosa. Pero básicamente de lo que nos damos cuenta, más allá de este sendero de luces con algunas sombras, es que no alcanza para proyectar a futuro, que hay que de alguna manera recalcular. Y en este pasado reciente, el conocimiento y la tecnología han sido claves. Si uno mira los últimos 30, 40 años, la mayoría de los aumentos de producción han estado asociados a aumentos en la productividad, a mejoras de la eficiencia, y no tanto a nivel global, ¿no? No tanto a aumento en la cantidad de insumos, que sí fueron la clave del aumento de la producción
décadas anteriores a los últimos 30 o 40 años. Entonces, de cara a futuro, el conocimiento y la tecnología han sido determinantes hacia el pasado y desde mi punto de vista lo van a hacer mucho más de cara a futuro. De hecho, mucha de la inversión y el esfuerzo en ciencia y tecnología hoy está absolutamente enfocado en aumentar la producción, aumentar la productividad, disminuir impactos en función de lo que comienza a ser prioritario de aquí en adelante. Las tecnologías digitales, hablé del conocimiento y la tecnología en digital, pero las tecnologías digitales en particular ocupan un lugar muy especial. Yo creo que van a ser especialmente relevantes de cara a los desafíos que tiene el sistema agrícola de cara a futuro. Prometen transformar los sistemas agroalimentarios, las tecnologías digitales, como transformaron otras industrias recientemente de manera sustancial, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque terminan constituyéndose en un medio para imprimir en cada planificación, en cada decisión, más información y más precisión. Y eso redunda en aumentar eficiencia, eso redunda en reducir asimetrías de información, eso redunda en disminuir costos transaccionales, y sobre esa base es que prometen, desde mi mirada, las tecnologías digitales transformar los sistemas agroalimentarios fuertemente, porque no solamente prometen transformar la producción o están transformando la producción en sí misma, sino que transforman las cadenas o los sectores de provisión, incluso el desarrollo de las mismas tecnologías transforman las tecnologías digitales, y pueden a su vez ser sumamente inclusivas, o pueden constituirse en un elemento de inclusión muy importante, como nunca antes hemos visto posiblemente. Después voy a volver sobre eso. Al fin del día, de todas maneras, las tecnologías en general y en especial las particulares no son más que un medio. Lo que finalmente veamos de cara a futuro va a ser lo que emerja de las cientos de miles de decisiones individuales que toman los agentes involucrados en los sistemas alimentarios en el marco de las normas y de las políticas que se definan, de cómo se marque la cancha para que esos actores jueguen. Y entonces ahí voy a mi segundo punto, que tiene que ver con cómo estamos parados respecto a esta descripción más o menos rápida que hice del contexto presente y futuro. Yo soy bastante optimista respecto a que la agricultura va a poder continuar un sendero de logros de cara a futuro en función de lo que la humanidad le pide, por decirlo de alguna manera. Yo creo que inevitablemente nos encaminamos a un desarrollo más sostenible porque la humanidad tomó una decisión en ese sentido, básicamente, y el desarrollo sostenible pasa a ser como la función objetivo que todos queremos y necesitamos maximizar, hagamos lo que hagamos. Nadie piensa hoy en diseñar una política, en lanzar una empresa, un emprendimiento, o en hacer una investigación sin pasarlo directa o indirectamente por el tamiz de cómo contribuye a un desarrollo sostenible. Y entonces creo que está todo dispuesto, y esto es válido a escala global, pero también a escala de Argentina, en el ámbito del sector agroindustrial, porque hay, por un lado, conciencia creciente de todos los actores, demanda social, estímulos socioeconómicos, empieza a haber regulaciones, mercados que empiezan a pagar por un extra por productos producidos distintos, y una creciente disponibilidad de conocimiento y tecnología, en especial las digitales, como decía. Más allá del contexto turbulento que casi permanentemente tiene Argentina, yo creo que está muy bien posicionado. Por un lado, Argentina para enfrentar este proceso de cambio. Por un lado, tiene a la agroindustria en sus genes, en su cultura, y eso da una serie de activos que nos diferencia de otros países y nos hace largar un paso adelante. Tiene un ecosistema muy dinámico y muy pujante en general, con una masa crítica de productores innovadores, competitivos, que abren camino y que ya están encaminados a transformar la forma en la que hacen las cosas en función de este nuevo contexto. También tiene, y no podemos dejarlo de lado, un montón de productores, no son pocos en función del censo, ajenos al contexto que estamos viviendo y las tendencias que vienen, y con escasas posibilidades de adaptarse y de integrarse, y ahí
se necesita un foco especial y creo que, de nuevo, las tecnologías digitales dan hoy una oportunidad única de integrar o de subir a esos productores más rezagados a cadenas de valor, a mercados, a redes de cooperación, a redes de asistencia técnica y demás. Sumado a eso, tal como lo planteaba, y esta es otra de las ideas que me llevan a mí a pensar que estamos bien parados, lo planteaba Roberto Bizanc más temprano, después Andrés López, el dominio del ecosistema agroindustrial, tal como lo conocemos, está en expansión, ¿no? Y emergen como ecosistemas adyacentes, y uno muy promisorio para mí, ya se habló hoy más temprano, es el del AgTech, o sea, el del maridaje entre las tecnologías digitales y el agro, que plantea una nueva matriz de desarrollo de conocimiento y de tecnologías especialmente, con un protagonismo creciente de emprendedores pequeños en general, pero con gran potencial de escalamiento. En general ponen en valor tecnologías que vienen del sector público, y ahí Argentina de nuevo aparece con ventajas muy importantes. Argentina y Brasil en Latinoamérica han tomado la punta, pero claramente con el desarrollo de estos sistemas AgTech, que no solamente ofrecen soluciones para los productores, sino que son una oportunidad de creación de valor en sí misma y de expandir el dominio del ecosistema agroindustrial, y Andrés hoy daba ejemplos concretos o números concretos de esto. De la misma manera que el ecosistema AgTech, el dominio de lo agroindustrial se expande de la mano del concepto de la bioeconomía, también se habló hoy, o sea, la posibilidad de generar nuevos productos, nuevos insumos, en base a las nuevas tecnologías. Entonces, por todo esto, y como segundo mensaje, pienso, no tengo dudas que la combinación entre una conciencia creciente por la sostenibilidad, que se imprime en distintas decisiones, y las nuevas tecnologías y conocimientos, van a traer inevitablemente mejoras en la dimensión productiva, en la dimensión económica y en la dimensión ambiental de los sistemas agroalimentarios. Sí tengo alguna duda sobre cómo puede evolucionar la esfera social. Todo este contexto que vivimos ejerce una presión de selección importante que puede ser exclusiva para quien no tenga la capacidad de adaptarse. Y entonces, para cerrar, porque me voy acercando al tiempo, bueno, ¿cómo sigue esto? O cómo, bien posicionados, logramos capturar las oportunidades de esta transformación. La agricultura está recalculando como el GPS por la necesidad del desarrollo sostenible. Como decía, en este nuevo escenario, la agricultura XL, como le llamaba Roberto, puede constituirse en el centro de la estrategia de desarrollo sostenible de nuestro país, si nos logramos poner de acuerdo, como decía Gabriel, y proyectarnos a futuro. Yo pienso que el ecosistema agroindustrial argentino es como un alumno capaz y motivado. Por sí solo puede hacer grandes cosas, y ha hecho grandes cosas, pero si se lo estimula y se lo promueve, va a brillar. Y ahí, me parece a mí, o sea, inevitablemente hay ciertos actores que van a empujar esa transformación, pero si no se ordena, si no se planifica, va a ser fragmentada y poco dinámica. Yo creo entonces que la brecha entre lo que somos como sector agroindustrial y lo que le aportamos al país, que no es poco, y lo que podemos ser, que puede ser mucho, es justamente el campo de acción de las políticas a través de generar condiciones. Y cierro con 2 o 3 ideas en relación desde mi perspectiva personal, en relación a las políticas, para poder capturar todas estas oportunidades. Por un lado, el qué. Y el qué, yo creo que las prioridades están bastante bien marcadas. Temas de agricultura, por un lado, es inminente e inevitable la digitalización, hay que incentivarla y promoverla para que justamente podamos capturar rápido los beneficios que tiene y evitar que genere exclusión y conflictos. El otro qué grande es todo lo que tiene que ver con mejorar las prácticas para una producción más amigable con el ambiente y sostenible y con los recursos naturales, es decir, políticas orientadas a estimular e incentivar la instrumentación de buenas prácticas, de prácticas conservadoras y demás, basadas en ciencias rigurosas, que no nos lleven a los extremos y que nos permitan ser cuidadosos a la vez que no detenemos el desarrollo, dicho en otras palabras lo que decía Gabriel. Y con el cómo, dos cuestiones muy cortitas. Por un lado, tener en cuenta desde mi perspectiva, al momento del desarrollo de cualquier política o del diseño de cualquier política, que las dimensiones del desarrollo sostenible son interdependientes y en
en un extremo, si una se cae, se termina el juego. Es como hacer malabares con 3 pelotas. Si una se cae, sea cual fuere, se termina el juego, entonces cualquier política tiene, o la política, digo, tiene que bregar por un equilibrio dinámico entre las 3 dimensiones. Y finalmente, también como parte del cómo, creo que el escenario actual y el que viene plantea la necesidad de políticas trifocales, como los lentes, ¿no? Por un lado, no perder de vista y dar importancia, como decía Gabriel, a productores que están rezagados, que son muchos, y que cumplen un rol muy importante en el entramado sociocultural, que tienen que ser integrados. En el otro extremo, si se quiere, productores o empresarios pujantes y más grandes que deben ser incentivados, deben generarse las condiciones porque son los que abren el camino y luego va derramando el resto. Por otro lado, y con una sobresimplificación total, los productores del medio, que según el censo son muchos también, o sea, la clase media agropecuaria, por llamarlo de alguna manera, que tienen que ser motivados y acompañados para que se suban a este proceso de cambio, porque en última instancia son los que escalan cualquier transformación, ¿no? Entonces, con esto último termino y quedo abierto después para preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Federico. Una serie de temas interesantes, digamos, ¿no? Una visión optimista sobre la agroindustria argentina y sus capacidades, pero a la vez muy consciente, digamos, ¿no?, de los desafíos y del marco de política que sería necesario para poder capitalizar en esas capacidades. Vamos a cerrar la ronda de presentaciones con la exposición de Diego, ¿sí? Diego Gauna es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y especialista y magíster en Finanzas de la Universidad de San Andrés. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de Iowa y en la Universidad de Houston sobre economía agraria y prospectiva estratégica, y coordina actualmente el área de prospectiva del Centro de Investigación y Prospectiva del Instituto Nacional de Tecnología Agraria, y además es coordinador del proyecto estructural, prospectiva y observatorios tecnológicos también del INTA. Está especializado, digamos, ¿no?, en una serie de temas vinculados tanto con la política agropecuaria como con los estudios prospectivos y de futuro. Y lo que va a presentar es una reflexión basada en la experiencia del INTA respecto a cuáles son los desafíos que tienen los institutos nacionales de innovación agraria para insertarse en los futuros posibles que plantea la agricultura y la bioeconomía. Es una reflexión muy, muy pertinente, digamos, porque es una reflexión desde el INTA, que es una de las agencias principales, digamos, ¿no?, que se ocupa de los temas que estamos discutiendo. Así que gracias, Diego, y te escuchamos. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Un gusto estar con los colegas, con Mercedes, con Gabriel, con Federico, que nos conocemos. Así que la complementación de temas fue natural. Y muchas gracias, Carlos, por la moderación. Bueno, soy el último para presentar, por lo cual tiene ventajas y desventajas. La desventaja que han dicho muchas de las cosas que voy a decir. La ventaja que me permite focalizar en algunos de los temas que voy a traer y darle un poquito más de entidad y de discusión. El título es Desafío del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de América Latina y el Caribe. Lo pongo, digamos, de esa manera porque realmente los desafíos que atraviesan a los INIAS, le vamos a llamar INIAS, es las siglas que usamos nosotros, la jerga para referirnos a estos institutos. Las problemáticas y los desafíos que atraviesan son comunes a todos los INIAS de la región, con diferencias y particularidades para cada uno de los países, por supuesto, pero los desafíos y problemáticas son comunes, y eso un poco marca esta discusión. Obviamente mi experiencia en el INTA, de estar trabajando hace 10 años en el INTA, y desde el área de prospectiva en esos 10 años, bueno, obviamente condiciona lo que voy a decir, y aclaro que mis posiciones que voy a comentar al final del documento, de la presentación y respecto a la visión de futuro de los INIAS es a nivel personal, ¿no? Bien, por un lado, cuando pensamos en esta visión del futuro de la agricultura, que de alguna manera nos pega más o nos afecta más a los INIAS de la región,
seleccioné estos 4 grandes grupos que ya han sido trabajados de algún modo en todos los paneles que hemos venido abordando. Por un lado, las nuevas demandas sociales que hacen o que influyen sobre el sector de la agricultura y por ende sobre los institutos de investigación científica. El otro gran tema son los nuevos actores que aparecen en el mercado de innovación agrícola, ¿sí? Que eran actores que estaban presentes hace un tiempo, pero que se consolidaron, crecieron en escala y cada día tienen una influencia más determinante en esos mercados. El otro punto es el desarrollo de tecnologías emergentes con potencial disruptivo. Es decir, en este contexto empezó a aparecer en el marco de lo que se conoce como la agricultura 4.0, un conjunto de tecnologías de carácter generalmente transversal y cuyo potencial está entre la convergencia entre lo que se llama el mundo físico, biológico, digital y cognitivo, digamos. Y esa aparición de este nuevo paradigma tecnológico se da en un momento en el paradigma anterior, el paradigma que fue muy exitoso, como dijo Federico, en la capacidad de producir alimentos y la innovación en productividad agrícola, tiene como algún techo, ¿sí? Obviamente los rendimientos decrecientes de la investigación agrícola se empiezan a notar en algunos países y donde correr la frontera productiva cada vez se hace más costoso, digamos. Hay estudios en ese sentido mostrando como el costo creciente de la innovación para las investigaciones agrícolas. Creo que es un tema importante. Y cómo aparece este nuevo paradigma que todavía, si bien hay muchas innovaciones en el mercado, todavía no ha expresado el potencial que tiene, ¿no? Y por un último punto que quería marcar es el creciente peso que tienen hoy en la agenda de financiamiento de la innovación global los desafíos globales, ¿sí? Los desafíos globales entendidos como cambio climático, seguridad alimentaria, biodiversidad, etc. Y eso obviamente tiene gran influencia en la manera que los institutos de investigación agropecuaria determinan sus agendas y sus políticas. Bueno, cuando hablamos de nuevas demandas sociales se ha hablado bastante. Ahí Gabriel mencionó todos estos conjuntos de atributos que van más allá de los clásicos, ¿sí? De alimentos, o sea, de precio, gusto, sabor, apariencia y conveniencia, que vienen a ser los atributos clásicos de los alimentos. Se le suman cuestiones como trazabilidad, de dónde viene el producto, quién lo produce. Bueno, hay tecnologías como blockchain que ayudan a ese sentido, se están generando innovaciones en ese sentido. Un tema central también que mencionó Gabriel es el tema del no al sacrificio de animales y al consumo de carnes. Cuestiones diferentes, ¿no? Al no al sacrificio de animales más vinculado con una nueva ética hacia los animales y al consumo de carne en una situación que podemos llamarle más de este perfil de consumidores flexitarianos que dejan de consumir carne pero no por completo, por cuestiones que no están basadas en evidencia científica sólida, pero la batalla por la alimentación en el futuro no va a ser científica, preponderantemente científica, sino más ética y cultural, y eso es algo que tener siempre en cuenta. Hay demandas de procesos que minimizan los impactos ambientales, minimizan o reducen, porque el impacto ambiental de la actividad humana va a estar siempre presente, de qué manera se reduce. La medida de reducción o eliminación en el uso de insumos de origen químico. Hay, como comentaba Mercedes, el tema de la agroecología, que obviamente es mucho más que esto, es un paradigma de transformación de la agricultura, influye sobre los procesos, sobre los consumidores, y cuestiones que se vienen de hace un tiempo, como el tema de comercio justo y origen, que tienen ya 15, 20 años, y el tema relacionado a los atributos de la salud humana particularmente, con todos nuevos desarrollos de alimentos funcionales, alimentos con determinadas propiedades para la salud, con la noción esta de alimentación personalizada. Bueno, hay todo un tema ahí súper importante para la producción de alimentos que está jugando fuerte. El otro punto que les comenté son los nuevos actores del mercado de la innovación. Bueno, acá hay varias cosas, muchas de ellas ya se dijeron. Por un lado, que las empresas privadas están ganando desde hace un tiempo un peso creciente en el mercado de la innovación global. Cuando hablo de empresas privadas, acá me estoy refiriendo a las grandes empresas, ¿no? De biotecnología y otro tipo de áreas del conocimiento. Y este fenómeno se ha dado fundamentalmente en países desarrollados, es, digamos, básicamente en el centro de Europa occidental y Estados Unidos, y de a poco va ganando peso en lo que es Asia, ¿no? En centros de Asia que empiezan a traer ese tipo de inversiones. Y en forma contemporánea el sector público, especialmente en Estados Unidos y en otros países, está perdiendo fuerza, en algunos casos absoluta, con respecto a la investigación en agricultura.
Ahí hay muchos debates en relación a este tema. Los economistas sacan a relucir sus números de retornos a la investigación en agrícola para tratar de defender y fomentar esto, y hay muchas discusiones muy interesantes en ese sentido. Pero lo principal de esto es que a medida que las empresas privadas ganan mayor peso, que lo cual, digamos, puede tener efectos muy importantes desde el punto de vista de la sinergia pública-privada, también generan dos cuestiones importantes, que son que hay un número menor se concentra la innovación en menores manos, y eso se ve claramente en papers que han escrito que han investigado sobre este tema, y se restringen más fuertemente los derechos de propiedad intelectual, porque obviamente las empresas privadas tienen una forma distinta de apropiarse del valor del conocimiento que lo que puede producir un Estado, ¿no? Y en esos casos hay que tener cuidado de ver cómo este mercado interactúa y de qué manera este mercado de la innovación más concentrado en menos manos, con derechos de propiedad intelectual más fuertes, interactúa con esta nueva revolución tecnológica. Ese es un tema importante. El otro tema es que cada vez toman un creciente protagonismo las fundaciones financiadas por billonarios y las mismas empresas, ¿no? Hay muchas fundaciones que detrás de ello tienen las grandes empresas privadas que de alguna manera crean fundaciones para posicionar algunos de sus áreas de futuro de productos. Y eso está teniendo un impacto muy fuerte, como es la fundación más mediática, podemos decir de una manera, que la de Bill Gates, y que se han, metido bastante en la agricultura en los últimos años. Por otro lado, como recién comentó bien Federico y como habló también Andrés López, del tema del ecosistema AgTech, que emerge con mucha fuerza en América del Sur, fundamentalmente lo que es Argentina y Brasil, que concentran casi 75-80% de las empresas tech de toda la región, y que esto ha ocurrido en forma de habrá estudios sociológicos, históricos, económicos que tratan de explicar esto, pero bueno, ha ocurrido en forma paralela, no nos piden permiso, digamos. Este ecosistema tech emerge con diferentes perfiles, obviamente es un sistema en ebullición, como todo sistema en ebullición, habrá muchos que serán bluff, habrá muchos AgTech que serán disruptivas, como hay algunas en Argentina que ya directamente, como no tienen mercado de financiamiento local, van a Silicon Valley y obtienen financiamiento a través de venture, o sea, de capital de riesgo en el exterior, y se pierde ahí un capital súper importante para la región. Bueno, hay muchísimo para discutir en cómo este sistema en evolución se consolida. Y por otro lado, los productores agropecuarios, que aumentan su capacidad de innovación de la mano de las tecnologías digitales, como se habló bastante acá. O sea que ahora, cuando hablamos del Instituto de Investigación Agrícola, no solo innovan generando ciencia, haciendo transferencia de tecnología. Hay que interactuar con las empresas privadas, con su departamento de I+D, con las generaciones de innovaciones por parte de las fundaciones que financian otro tipo de actores, el ecosistema AgTech, los productores. Bueno, esta estrategia de co-innovación se hace cada vez más compleja y más desafiante. El tercer punto, que le voy a dedicar poco tiempo porque también se habló bastante, son las tecnologías emergentes. O sea, la gran revolución verde, que fue realmente algo impactante en términos de aumento de productividad, bueno, está dando lugar a una revolución que está dada por la convergencia de todo este conjunto de tecnologías. Sergio Feingold habló de nuevas técnicas de mejoramiento genético, que está trabajando hace mucho tiempo en eso y un referente a nivel latinoamericano en ese sentido. Inteligencia artificial y robótica, que estuvo un poco comentando Lilia, los estudios que están haciendo en maquinaria agrícola. Agricultura digital, bueno, el estudio que hizo relevamiento Andrés López y su equipo sobre las AgTech en ese sentido, y también en Córdoba se han hecho unos estudios por parte del IREAL de Córdoba, relevando ese ecosistema. Y después aparecen otro conjunto de alternativas, como son el microbioma del suelo y el microbioma humano, la biología sintética como nuevo paradigma para la creación de organismos de vida, un tema bastante polémico y que está tomando fuerza. Desarrollos en nanotecnología, ahí donde el INTA, el INTI, varias instituciones de tecnología están tomando peso acá. Desarrollos en agricultura celular, que es un poco lo que Gabriel comentaba de los desarrollos de agricultura sin tierra, cómo producir productos, proteínas de origen animal en laboratorio a través del cultivo de células madres en biofábricas. Bueno, cuestiones vinculadas a la agricultura vertical, que es sumamente importante para el tema de los centros urbanos también, de producción de llamemos alimentos frescos en centros urbanos. Y bueno, y el tema que también tiene mucha entidad mediática, pero por otra razón, que son las criptomonedas, que es blockchain y cómo se está utilizando para la agricultura en términos de trazabilidad.
Bueno, y el otro punto que quería traerles es el tema de los desafíos globales y el financiamiento de la innovación en la agricultura, que es algo para mí súper importante. Porque todos estos temas de cambio climático, biodiversidad, seguridad alimentaria en sentido amplio, ¿no? Que son bienes públicos globales, son problemáticas de desafíos globales, cada vez toman fuerza creciente en las agendas de investigación de los países centrales e inciden sobre la agenda global de financiamiento. Estamos hablando de documentos europeos como de la Granja a la Mesa, Pacto Verde, la cumbre que mencionó Gabriel de la ONU. Y esto no es trivial porque los institutos de investigación de América Latina, los grupos, muchas veces trabajan con fondos extrapresupuestarios. Y esta agenda que el mercado global pone sobre la mesa tracciona a los mejores grupos que después compiten por ese financiamiento. Y hay un tema, toda una discusión que no da el tiempo para hacerla acá, pero me parece súper necesario plantearla, de qué manera las agendas globales se alinean, están en consonancia con las agendas de desarrollo de América, ¿no? Y en particular de nuestro país. Y por último, el otro puntito de este punto son los avances de la agenda ambiental sobre la agenda productiva, ¿sí? Que claramente se mencionó en este tema. El avance es muy fuerte, puede deberse a miles de razones que no vamos a discutir acá, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar las políticas y cómo posicionar los institutos de investigación. Bueno, entonces, ¿qué desafío tenemos de los INEA? Bien cortito, así no me pasó el tiempo. Bueno, nosotros venimos trabajando en el INTA hace 15 años con visiones de futuro, trabajando en el sector agropecuario. Ahí mostró Mercedes uno de los trabajos que se hizo en su momento. En los últimos 2 o 3 años terminamos trabajos para todos los INEA del Cono Sur, sobre un perspectivo de la bioeconomía norte argentina. Tenemos una institución que realmente hace un ejercicio prospectivo muy, muy valioso y sin equivocarme puedo decir que probablemente sea una institución pionera en lo que es prospectiva en Argentina, ¿no? Y esto nos lleva a 4 o 5 puntos que me parecen centrales. No voy a tener mucho tiempo de desarrollarlos, pero los dejo para pensar. Por un lado, cómo definimos y priorizamos líneas estratégicas de I+D en este mundo. O sea, ahí Gabriel mencionaba que siempre pobre, los economistas y sociólogos ligamos esto de las academias y todo lo demás, y que es cierto, porque bueno, estamos educados en una visión de mirar de la abstracción, de mirar en términos generales, y bueno, y economistas y sociólogos siempre terminamos a hablar de más en algunos casos. Pero no somos los únicos culpables en este mundo, entre comillas, de alinear la ciencia y la innovación con los objetivos del país, porque los científicos, los ingenieros también tienen ese problema, ¿no? ¿De qué manera nuestros científicos pueden trabajar en líneas estratégicas para el desarrollo del país? ¿De qué depende eso? ¿Cómo se conforma la línea de investigación? La agenda de investigación tiene mucha inercia, y tiene una inercia que es lógica, porque está explicada por los grupos de investigaciones que son exitosos, las capacidades que se invierten. Bueno, ¿cómo rompemos esa inercia para ir hacia un mundo que nos está demandando otro tipo de innovaciones y que nos implica cooperar con otro tipo de actores? Es un trabajo nada trivial. Eso también está relacionado obviamente con qué recursos humanos necesitamos para estos futuros. O sea, ahí también se mencionó por un momento creo que Andrés López dijo, el tema de los nuevos perfiles para la agricultura. O sea, muchas de las innovaciones de AgTech vienen pibes que son estudiando sistemas en universidades como el FAMAF de Córdoba, para una idea, digamos, de universidad líder. Y vienen y seguramente la carrera que creó la UBA, súper moderna y súper importante de ciencia de datos, va a generar ingenieros futuros o licenciados de datos futuros que van a ser muy importantes para la innovación agrícola. Así que hay un tema para pensar que no es nada también fácil. Como les dije, ¿cómo creamos innovación con estos nuevos actores que les mencioné? Quizás algo charlamos. Y por último, ¿qué modelo de gestión del conocimiento e innovación necesitamos? O sea, ¿qué líderes tenemos que construir de futuro para esto? Como dijo Gabriel, hay una generación que, bueno, responsabilidad generacional, entre comillas, de que Argentina no pudo encontrar un camino hacia el desarrollo sostenido, de los problemas que tienen el recambio generacional, etcétera, pero bueno, esos modelos de gestión de conocimiento tienen que estar pensados para esta nueva generación, de alguna manera de jóvenes o relativamente jóvenes que van a tener que liderar o vamos a tener que liderar los procesos futuros de innovación. Y por último, mi última reflexión antes de ir terminando, los INEA fueron muy exitosos durante la Revolución Verde. O sea, si hay algo que los INEA hicieron bien, fueron concebidos, creados y pensados, realmente fueron muy exitosos. Y hay muchísimos estudios que lo muestran. Las innovaciones agrícolas generadas por todo el Instituto de Innovación Agropecuaria fueron muy importantes para el desarrollo agrícola regional y latinoamericano. Ahora,
la gran pregunta es cómo nos repensamos para ser protagonistas en estos nuevos futuros posibles, en estos nuevos escenarios. El INTE es una institución que realmente valoro mucho pertenecer porque hace un ejercicio permanente de reflexión colectiva sobre lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en el país y obviamente estos desafíos no son sencillos de pensar, no son sencillos de alguna manera traducirlo a políticas públicas. Hay muchas cuestiones que aparecen en tensión, muchos intereses que juegan, que entran en conflicto, así que nada, necesitamos de la cooperación entre todos los organismos que están acá presentes y de las agencias de ciencia y tecnología y de los ministerios, el INTA, el INTI, para poder un poco trabajar a repensar esto, porque como se comentó en algún momento, la agenda, digamos, del desarrollo de Argentina va a estar dada exclusivamente, casi con exclusividad, por el potencial que tenga el complejo, llamémosle, agro-bioindustrial de nuestro país. Así que, bueno, muchas gracias y es esto un poco para cerrar. Bueno, muchas gracias, Diego. Súper interesante tu presentación y además muy complementaria, no solamente con las presentaciones anteriores del panel, sino en general con los tres paneles, digamos, ¿no? Me parece que el diagnóstico que vos trazabas es un diagnóstico que recupera varios de los puntos que fueron desarrollados en los paneles anteriores respecto a cuál es el contexto en el cual el INTA piensa sus desafíos, digamos, ¿no? Prospectivos y desde el punto de vista de la generación de capacidades para enfrentar esos desafíos. Estamos ya en el cierre del panel y de la actividad. Nos quedan aproximadamente unos, digamos, para ser generosos con nosotros mismos, unos 15 minutos. Yo quería hacer lo siguiente, digamos, ¿no? Esta es la parte donde recuperamos preguntas del público. Yo quería recuperar alguna de esas preguntas y además recuperar ejes que se habían planteado, de nuevo, no solamente en este panel, sino en los paneles anteriores. Ejes que tienen que ver con preguntas que surgen, digamos, ¿no? De toda esta actividad y básicamente plantearles esas preguntas para que ustedes luego reaccionen sobre los puntos que les parezcan, digamos, ¿no? Que los interpelen particularmente y en los cuales que quisieran, digamos, agregar algo más, digamos, ¿no? Entonces, para recuperar algunos de los ejes que se plantearon, digamos, durante toda la discusión y los paneles anteriores, hay un punto general que es la cuestión de los desafíos ambientales asociados al modelo productivo y tecnológico actual. La idea es que, ese modelo productivo fue sumamente exitoso en términos de aumentar la productividad, los rindes, su performance exportadora, pero por otro lado, como se dijo en el primer panel, hay una serie de costos ambientales, digamos, que resulta muy difícil ignorar y que de hecho están siendo internalizados por parte de los actores que participan del modelo productivo. Y en relación a esas tensiones ambientales, creo que hubo como dos visiones a lo largo de los paneles, ¿no? Una visión que uno podría decir del optimismo tecnológico, ¿sí? Los desafíos ambientales son básicamente una oportunidad que puede ser solventado, digamos, ¿no? Por nuevos desarrollos tecnológicos que den cuenta de esos desafíos, y uno un poco menos optimista que plantea que en realidad es necesario un cambio de prácticas agrícolas, digamos, ¿no? Hay una idea, digamos, ¿no? Más o menos central, según quién fuera el expositor, pero por ejemplo, Jobay y creo que Mercedes también, digamos, ¿no? Plantearon, bueno, en realidad es necesario una revisión profunda de las prácticas agrícolas para enfrentar esos desafíos. Bajando, digamos, a un menor nivel de generalidad esa pregunta, uno podría preguntarse, como hace Martino Valla acá en el chat, qué lugar, digamos, ¿no? Ocuparía la agroecología, digamos, ¿no? Dentro del futuro de la agricultura argentina. Sería, digamos, algo que reemplazaría, digamos, ¿no? En su totalidad, significativamente, el modelo agrícola, o sería más bien, digamos, ¿no? Una práctica de nicho orientado a determinados mercados y con un alcance, digamos, menor, dadas las dificultades, por ejemplo, para escalar ese tipo de modelo agrícola, digamos. Otro eje que apareció a lo largo de los paneles es un eje que tiene que ver con, para decirlo de esa manera, el contexto internacional, ¿sí? Y ahí, digamos, Verónica Gutmann en el primer panel, Diego y Gabriel en este panel plantearon, digamos, ¿no? Preguntas respecto al contexto internacional. El contexto internacional aparece, por un lado, como nuevas demandas de los consumidores, ¿sí? Nuevas demandas de los mercados de exportación a los cuales se dirige, digamos, las exportaciones agrícolas de Argentina, el problema del cambio climático y las políticas orientadas a atender el cambio climático,
Pero Diego y Gabriel también planteaban, digamos, una pregunta interesante, que es algo así como cómo debería pararse la Argentina respecto a esas demandas, digamos, ¿no? Y en qué, digamos, qué parte de esas demandas, digamos, ¿no? Expresan, digamos, preocupaciones globales o ciudadanas atendibles y qué parte de esas demandas plantean conflictos de intereses y en ese contexto, digamos, cuál debería ser la posición de la Argentina y cómo pensar una agenda en relación a esas demandas desde la Argentina. Ese parece que era un punto que hicieron Gabriel y Diego y me pareció un punto muy interesante. Y el tercer eje tiene que ver con el marco de política, era una pregunta que planteaba Juan O'Farrell en el primer panel, digamos, ¿no? Esta idea de cuál debería ser el marco de política, cómo pensar el marco de política, cómo pensar un marco de política de mayor coordinación, digamos, ¿no? De mayor coordinación. Y ahí yo diría respecto al marco de política, que creo que hay como una coincidencia que atraviesa los tres paneles, que tiene que ver con la idea de que hay capacidades, digamos, ¿no? Y esas capacidades tienen que ver con el dinamismo del sector agrícola, que es crecientemente un sector agroindustrial, ¿no? Bizan lo describía al principio, Diego describía varias cosas en este sentido, Federico también, digamos, ¿no? Esta idea del dinamismo del agro argentino y del carácter crecientemente agroindustrial de ese agro, y también el dinamismo del ecosistema de innovación que tiene una pata privada y una pata pública, digamos, ¿no? Mucho del segundo panel, las presentaciones de Andrés López, la presentación de Lilia Stubrin, la experiencia de la aceleradora del litoral, daban cuenta, digamos, ¿no? De ese modelo de articulación entre actores privados y sistema público de innovación y de los resultados, digamos, ¿no? Que esa articulación produce en algunas líneas muy dinámicas como el ARTEC o inteligencia artificial y tal, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una idea de que hay capacidades, digamos, ¿no? Hay un enorme potencial. Pero por otro lado, ¿sí? Aparece esta idea, Mercedes decía algo de este orden, ¿no? De la discontinuidad de las políticas, ¿sí? La dificultad para consolidar los procesos de aprendizaje, la dificultad para institucionalizar esos procesos de aprendizaje y los desafíos para generar, esto lo decía Diego también, nuevos modelos de articulación público-privado que atiendan, digamos, ¿no? Algunas de estas nuevas demandas o que atiendan a lo que decía Gabriel, ¿no? Estos nuevos modelos de provisión de bienes públicos que atiendan algunos de estos problemas, digamos, ¿no? En un contexto en el cual, como dice también acá Martín Ovalla, ¿sí? Lo que aparece como un desafío general es cómo sería posible conciliar trayectorias que atiendan a la necesidad de aumentar la producción, generar más empleo y a la vez, digamos, asuman estos desafíos de sustentabilidad ambiental y social, digamos, ¿no? Y en relación a eso, me parece que esa pregunta tiene dos dimensiones, las dos son muy interesantes, una tiene que ver con los marcos institucionales en los cuales puede ocurrir esa articulación, y la otra es una pregunta que me parece que estuvo en la presentación de Gabriel, Roberto Bizan dijo algo en el primer panel, Juan O'Farrell también dijo cosas en relación a esto, que es básicamente quién sería el actor o el sujeto agrario, digamos, ¿no? Que podría operar como articulador, digamos, ¿no? De los consensos, digamos, ¿no? Que sería necesario alcanzar para que la política pública tuviera mayor coordinación y que fuera posible, digamos, ¿no? Institucionalizar aprendizaje y proponer modelos más virtuosos de articulación entre la política pública y la perspectiva de los actores privados, digamos, ¿no? Esa me parece que es una pregunta que sobrevoló también la intervención de Gabriel, digamos, ¿no? La idea de, ok, Federico dijo, es necesario ordenar la política pública, ¿sí? Gabriel dijo algo más que es, digamos, para ordenar la política pública es necesario producir ciertos consensos, digamos, ¿no? Que logren ordenar la política pública en el tiempo. Entonces ahí la pregunta sería, digamos, ¿no? ¿Quiénes serían los sujetos, digamos, del sector agropecuario, digamos, ¿no? Que podrían funcionar, digamos, ¿no? Como soporte coalicional, digamos, para una organización de las políticas públicas que permitan atender todos estos desafíos que se identificaron a lo largo de los paneles. Bueno, quería, digamos, tratar de recuperar algunos ejes temáticos que se desarrollaron de nuevo, no solamente en este panel, sino en los paneles anteriores. Hemos enumerado una cantidad de temas, entiendo que no vamos a agotar la discusión ahora, creo que la hemos recorrido profundamente a lo largo de los tres paneles. Si les parece, les doy unos 3 o 4 minutos para que recojan algunos de estos hilos y hagan una reflexión final, y con eso vamos a dar por terminada la actividad.
Empiezo yo. Les propongo, digamos, sí, les propongo el mismo orden que habíamos hecho antes. Bueno, gracias. Bueno, por este trabajo de reconstrucción de todas las conversaciones durante el día, muy bueno que haces, Carlos, y que nos motivas a ir un poco más allá, a mí a completar algunos puntos. Tomo la pregunta por el, digamos, el potencial o la escala, digamos, de la cuestión agroecológica. Me parece que tendría que ir, o podría ir en dos sentidos. Por un lado, sí, en ciertos espacios específicos. Obviamente el problema de los periurbanos, por ejemplo, ya está siendo una cuestión a abordar desde el enfoque agroecológico, digamos, a partir de conflictos que surgen del territorio por el uso de agroquímicos, o bueno, de determinadas producciones, algunos ambientes con fragilidad, pero también hay una dimensión más general, digamos, en donde creo que la agroecología tiene un rol fundamental en la cuestión del rediseño de los agroecosistemas, como se dice, ¿no? Llevando, digamos, al sistema productivo a responder a múltiples objetivos, como esta cuestión que bien planteaba, que se planteó de la dimensión ambiental, sanitaria, alimentaria, económica, digamos. Entonces, ahí, por ejemplo, la reintroducción de esquemas mixtos, ¿no? En donde la ganadería, que nos permite agregar valor también a las exportaciones, pueda introducirse o reintroducirse. Hay muchas experiencias, por ejemplo, de manejo integral de bosque con ganadería en la región chaqueña, donde el INTA tiene muchas capacidades, hay muchas capacidades en forestal, en diversas disciplinas y en gestión ambiental que, digamos que yo creo que la agroecología en ese sentido es un paradigma general a tomar, digamos, para poder, debiera ser introducida en distinta medida en los distintos esquemas productivos, ¿sí? Para eso hay desafíos muy importantes y uno tiene que ver con la cuestión de la gobernanza sobre los recursos naturales en términos de la posibilidad de unas políticas públicas y una institucionalidad que permee el territorio y sea segura para desarrollar estos sistemas ambientalmente y socialmente saludables, digamos, ¿no? Entonces ahí el federalismo ambiental tiene muchas dificultades en un país que además tiene este estrangulamiento, ¿no? En cuanto a la necesidad de exportaciones como para gestionar ese desbalance, ¿no? Entre los macro y el territorio. Y una cosa más quisiera agregar, agregaría más cosas en distintos temas, pero no quiero ocupar más tiempo. La cuestión del sujeto agrario que planteas al final es trascendental y ahí yo creo que desde las disciplinas científicas nos debemos un trabajo y un debate porque la sociología rural argentina tuvo históricamente una gran producción de categorías para comprender a nuestro sujeto agrario, pero luego eso fue dejado de lado, digamos, ¿no? Y nos agarramos de categorías como más universales, más internacionales, y perdemos de vista un poco las características particulares de nuestro sujeto agrario en función de nuestra historia y de nuestro territorio. Entonces ahí creo que sí hay un camino pendiente por recuperar y en ese sentido también abogo por un mayor desarrollo de las ciencias sociales en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y también en las carreras sociales de la Argentina, ¿no? Que tienen que volver a comprometerse más fuertemente con la ruralidad y con lo agropecuario. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Siendo totalmente injusto y les diría que ligeramente irrespetuoso, digamos, les voy a pedir que dediquemos 3 minutos de cada uno a esta reflexión final. Espero que tengamos oportunidad de seguir conversando sobre estos temas en algún otro momento para hacer un cierre ordenado, digamos, de la actividad. Así que les pido disculpas por la restricción temporal. Gabriel, si querés cerrar con retomando alguno de estos ejes. Me parece, Gabriel, que estás muteado. Tenía que ocurrir en algún momento del panel que alguien estuviera muteado. No, primero, gracias. La verdad que quiero hacer solamente 3 comentarios. El primero que me surge
es que gracias a Dios también tenemos que deconstruirnos, también relacionado al tema de análisis del sector agropecuario. Yo creo que la convergencia tecnológica, la mezcla de disciplinas, los sistemas alimentarios que en realidad hoy la fotosíntesis está produciendo cosas totalmente que no tienen nada que ver con los alimentos. Gracias a Dios nos va a sacar de las academias que analizaron tanto al sector agropecuario, porque creo que nos pueden sacar de conclusiones que parecen que son amigables intelectualmente para muchos académicos, pero que no tienen nada que ver con el desarrollo nacional. Así que yo creo que muchas de las categorías que nosotros tenemos en la cabeza para analizar el sector agropecuario están en crisis, y creo que las vamos a tener que construir nuevas, pero las que hoy están y las que uno escucha a menudo, la verdad que no terminan de encajar nunca, ¿no? Esto de tener tierra. Hoy, cuando vos vas al interior te das cuenta que los tipos que tienen máquinas casi son más importantes que los que tienen tierra, ¿no? En fin, cuando te vas al interior de las economías regionales también, esto de tener tierra, de producir alimentos, cada vez se va a confundir más con cuestiones que tienen que ver con la salud humana, cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con la energía. Así que vamos a tener que pensar de vuelta, y me parece que es muy saludable eso para el desarrollo de nuestro país. Yo le asigno una responsabilidad muy importante a las academias de ambos bandos sobre las discusiones y las grietas que hay para que el sector pueda expresar con toda su fuerza al desarrollo nacional la potencia que tiene. Creo que no hay que minimizar el rol que están teniendo las fundaciones en acoplarse a una mirada muy europea de la producción agrícola, porque creo que hay una confusión entre las fundaciones que están poniendo dinero en las empresas que producen sin tierra, que son enormes compañías, y que por una cuestión muy extraña se nutren de una academia europea, se llevan muy bien, y creo que de alguna manera atentan contra los países donde la agricultura en general tiene mucha importancia en el desarrollo de los países. Y por último, los problemas de acción colectiva que señalaste, para recoger el guante que tiraste, Carlos, ahí. Yo creo que los problemas de acción colectiva del sector privado en Argentina es que mezclan mucho la política partidaria, creo yo, con los intereses sectoriales, y la política mezcla los intereses sectoriales con intereses electorales. Entonces, eso me parece que de alguna manera perdón, se me cayó el cronómetro. De alguna manera vamos a tener que abordar ese tema. Para mí, los problemas de acción colectiva del sector privado deberían ser una política pública, como se ha resuelto en Australia y como se ha resuelto en otros países del mundo. Así que termino por ahí. Excelente, muchísimas gracias, Gabriel. Federico, escuchamos tus 3 minutos. Bueno, muchas gracias de nuevo. Muy breve, creo que los desafíos que hay por delante y la necesidad de una transformación, creo que no solamente tiene que ver con las sombras que tiene el modelo de desarrollo hasta acá, sería limitado pensar así, sino también con valores de época y con intereses de una humanidad que evoluciona de la mano de nuevas generaciones. Y de la mano de eso también no solamente hay amenazas, como muchas veces lo sentimos quienes somos productores, sino que hay un montón de oportunidades. Como segundo punto, creo que muchas veces se plantea una falsa dicotomía o controversia entre las distintas herramientas que hay para enfrentar a los desafíos del futuro. No es la tecnología o la técnica, es la tecnología y la técnica. La técnica entendida como el conocimiento aplicado en procesos, básicamente. Porque al fin del día, y como lo dije antes, la tecnología no es más que un medio para poder imprimir más información y más precisión a cualquier decisión, y esa información es resultado de procesos de aprendizaje y de investigación y de generación de conocimiento. Y por último, yo creo que hasta acá, esto es una mirada muy personal, y de nuevo poniendo el énfasis en un camino bastante exitoso de la agricultura hasta acá, aunque no sin sombras, repito, fue bastante espontáneo el desarrollo que tuvimos. Bueno al fin, pero espontáneo. Pero que no podemos enfrentar lo que viene de manera espontánea, que se necesita agendas, que se necesita planificación, acuerdos,
Y ahí me parece que está uno de los puntos pendientes quizás más relevantes del sector agroindustrial ampliado, que es la posibilidad de renovar su institucionalidad y sistemas de representación para poder generar ámbitos de consenso público-privado efectivo respecto a agendas de futuro. En otros países lo han logrado, Australia es un ejemplo de eso también, y yo miro con mucho deseo, o tengo el deseo, digamos, de que podamos tener ese camino que han tenido otros países aquí en Argentina. Excelente, Federico. Muy interesante ese punto. Me parece que ahí hay un punto de contacto con lo que señalaba Gabriel también. Diego. Hola. No estoy muteado. Bien. Muchas gracias. Muy interesante todo. A ver, 3 cositas para un poco cerrar estas discusiones. Creo tu síntesis, Carlos, fue excelente. Por un lado tenemos, que no hemos hablado mucho de este tema, un problema de escala. O sea, para dar un ejemplo, una anécdota, más que un ejemplo. Las inversiones en emprendimientos de alimentos basados en plantas, ¿sí? Para que tengamos una idea, el año pasado fueron 2.300 millones de dólares, un poquito más. Eso equivale a la suma de todos los presupuestos nacionales de ciencia y tecnología de todos los CINIAS de América Latina. O sea, un sector está traccionando más recursos en términos de inversión que la suma de presupuesto anual de todos los CINIAS. Más que eso, ¿no? Mucho más que eso. Para que tengamos una idea, tenemos un problema a escala. O sea, como decía Federico, el problema ahora que estamos enfrentando, no sé si el mercado lo va a resolver espontáneamente, o el mercado, los emprendedores, o la iniciativa privada. Estamos frente a un mundo que tenemos que tomar una decisión. Si queremos un cambio, enfrentamos este cambio de una manera incremental o lo enfrentamos de una manera transformacional. Y eso tiene implicancias muy fuertes hacia adentro de todas las instituciones, que bueno, va para otro debate. Y en ese sentido celebro las iniciativas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la ley de financiamiento, bueno, la ley que se sancionó hacia el 1% de investigación en ciencia y tecnología argentina para el 2030, porque la escala que hoy tiene Argentina de innovación, en términos de tamaño, aún cuando es una condición necesaria pero no suficiente, claramente inhibe la posibilidad de competir en esos mercados. El punto de la agenda ambiental. Y bueno, ahí también tenemos un tema de cuál es la agenda ambiental que quieren nuestros países, no la agenda ambiental que quiere la Unión Europea u otras sociedades que ya han transitado un modelo de desarrollo. Y en eso hay una discusión que hay que darla hacia dentro de otros países de cuál es esa agenda. O sea, bajo el principio también de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y los tipos de financiamiento que vienen, ¿realmente nos sirve subirnos a esta agenda de la manera que se sube en los países de Europa o tenemos que buscar una manera diferente para construir una agenda ambiental propia? Eso lo dejo para los especialistas en ambiente y tecnología que puedan buscar investigar sobre este tema. Y por último, quería cerrar con algo que el INTA ha sido muy innovador en términos de América Latina. O sea, si uno ve las instituciones de ciencia y tecnología agropecuaria a nivel de la región, claramente el INTA ha innovado en términos de lo que es vinculación tecnológica, relación con el sector privado, en términos de nuevos mecanismos institucionales como la creación de Fundación Argeninta, INTEA, y bueno, y ahora está innovando a través de este proceso de ecosistema AgTech, a través de 2 incubadoras que el INTA desarrolló en los últimos 10 años. INCUINTA, que es la plataforma para el desarrollo de vacunas y que ha creado empresas de base pública-privada muy importante y muy exitosa. Y después tenés Incuba, que es una incubadora de agregado de valor localizado en Rafael, ahí el centro de la agroindustria, que también está generando innovaciones tanto de incubadora de startups a pequeña escala, digamos, porque, bueno, no es fácil ese proceso, y por otro lado, los servicios de extensión y transferencia del sector privado a pymes agroindustriales. Así que en ese sentido, los esfuerzos se dan, pero son largos y costosos y requiere apoyo y requiere, bueno, una política pública que acompañe esos procesos. Perfecto, excelente, Diego. Bueno, muchísimas gracias por esa reflexión de cierre. Le agradecemos mucho, Mercedes, Gabriel, Federico, Diego, a nombre de las 3 instituciones organizadoras, Fundar, CIECTI y CENIT. Realmente fue una discusión muy, muy enriquecedora en este panel, en los paneles que precedieron. Yo cierro simplemente con quiero hacer 2 comentarios. El primero es que hemos logrado una proeza en una actividad que empezó a las 9 de la mañana, solamente terminamos 10 minutos más tarde de lo que estaba previsto. Así que le agradezco mucho la rigurosidad también en ese sentido. Y quiero invitar a todos
y a los espectadores, a todos y a todas que estén en esta actividad, a la próxima actividad que tenemos prevista dentro de este ciclo de seminarios, que es una actividad en la cual vamos a discutir la minería, ¿sí? La minería argentina, también desde el punto de vista de las dimensiones que estuvimos discutiendo hoy, o sea, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la generación de empleo y la inclusión social, y desde el punto de vista de la sostenibilidad y de las oportunidades que se pueden presentar para la Argentina para desarrollar eslabonamientos productivos a partir de esa actividad. Así que bueno, les agradezco mucho nuevamente y con esto damos cierre a la actividad. Gracias a todos y todas por estar ahí.